Bueno, le recordamos a la audiencia que estamos escuchando este debate con varias ideas y varios intercambios con Jorge Rachid y José Carlos Escudero sobre salud, comunicación y cultura. Bueno, ahora ya pasamos la pregunta de salud, ya pasamos la pregunta de comunicación y ahora va la pregunta sobre cultura. ¿Qué efectos tiene en la cultura y en nuestra vida cotidiana todo este proceso de la pandemia? Jorge. Bueno, la verdad es que cuando hablamos de cultura tenemos que hablar de una cultura sanitaria que tenía el pueblo argentino, que bien la describió recién José Carlos con respecto al tema del Del individualismo. individualismo, claro. Cultura dominante neoliberal en los últimos 45 años. Por lo tanto, la pandemia trajo, de alguna manera, frente al drama de la crisis sanitaria que provoca una molécula que es menos que un bicho, lo cual hay que repetirlo siempre, es menos que un bicho, no se reproduce. No, usted cuando tiene una bacteria se reproduce, tiene una mitosis y usted lo identifica y le dice le vamos a pegar con este antibiótico, le pega con el antibiótico y lo mata. La molécula no lo puede matar porque es parásita, está dentro de su propio organismo, penetra, se apropia de esa célula, se le roba la mitocondria y se lleva las enzimas y se reproduce 100.000 veces en 24 horas. Es maravilloso, la verdad. ¿Qué hace esta pandemia en términos culturales? Para mí lo primero que hace a nivel internacional es poner en evidencia la crisis civilizatoria que vive el mundo, que el mundo había naturalizado. A mí me parece esto central remarcarlo. La crisis civilizatoria es algo naturalizado. Fíjense ustedes un dato médico, sanitario si quieren. En el mundo mueren 24.000 personas por día de hambre, mientras nosotros estamos hablando acá. 8.000 son niños. Este es un promedio de los últimos 10 años. ¿Alguna vez se declaró una pandemia por esto? No. ¿Hubo una pandemia por hambre? No. El ébola está matando en África miles desde hace unos cuantos años, era un poco más dominado, pero parece que hay un brote nuevo. A nadie le importó. ¿Saben por qué? Porque eran negros. Son negros africanos, no sale de ahí, se queda encerrado, más o menos. Entonces, esa crisis civilizatoria también lleva a la conclusión de por qué se produce una molécula pandémica. Por el calentamiento global. Y ahí empiezan las determinaciones de una humanidad que va derecho al holocausto mundial cuando se cierre la última ventana del 2050. Esto está anunciado por todos los ambientalistas. Un deterioro de las tierras fértiles por la desertización y la producción de agrotóxicos que intoxican. La tala de los bosques nativos. Entonces la molécula, que algunos dicen que inteligente la molécula, abandonó un huésped que estaba por desaparecer porque desaparecen 1.000 especies por mes entre fauna y flora por el calentamiento global. Abandona su huésped, aparentemente, y se encuentra con un menú de 8.000 millones de personas. Un menú, se pone la servilleta y se pone a comer. La molécula es maravillosa, pero no es inteligente, es instintiva. ¿O acaso es inteligente el árbol que crece y busca el sol? No es su forma de poder estar más o menos en condiciones de seguir sobreviviendo. Entonces esto produce en la comunidad dos efectos muy fuertes que hieren, no digo que lo derrotan, porque esta molécula sí muestra la fragilidad de un sistema perverso, brutal, inhumano como el neoliberalismo, y con una crisis pandémica hace caer los mercados, las bolsas, todo lo que parecía una armada invencible, hasta los portaaviones tienen que quedar separados en el medio del mar y no pueden operar porque están infectados y contagiados. Es una maravilla. Lo que tendrían que hacer los pueblos lo hace una molécula. Bueno, pero produce dos efectos culturales muy fuertes. El primero de ellos, todos los países del mundo recuperan y rejerarquizan los estados como ordenadores sociales, desplazando al mercado y además recuperando la capacidad de gestión, planificación estratégica y financiamiento de las políticas públicas.
Esto es una herida para el neoliberalismo que durante años, como bien dijo José Carlos, nos estuvo proponiendo que el Estado mínimo al servicio de los intereses privados. Y por otro lado, también, justamente a partir de eso, convoca a los pueblos a un destino común que era vencer esta guerra contra pandémica, lo cual incorpora el concepto nuevamente, como pasó en los 59 primeros días de cuarentena, de comunidad, de solidaridad social compartida por un destino común. Esto es muy importante, porque esto crea una nueva posibilidad de trabajar estratégicamente sobre la conciencia del conjunto del pueblo en salud. Porque si dimos una batalla, la seguimos dando. Tuvimos un éxito relativo, porque nadie puede hablar de éxito absoluto. Sabíamos que no podíamos derrotar al virus salvo con aislamiento y después con distanciamiento. Encontramos un sistema de salud destruido, 2 epidemias, el sarampión y el dengue, las combatimos, encontramos las vacunas vencidas, reconstruimos el sistema de salud, salud pública volvió a ser el eje como lo estamos haciendo en provincia de Buenos Aires. Dimos una batalla pandémica con una estrategia de morigerar el impacto y aplanar la curva. Lo logramos, no hubo saqueos, no hubo colapso sanitario, se multiplicaron los vuelos, 42 vuelos a China, 5 buques completos para reequipar los hospitales. Entonces, esto lo vio el pueblo argentino. Y ahora con el tema de la vacunación, que también nos está yendo relativamente bien en un mundo que ha demostrado la voracidad de un capitalismo, donde el 10% de las naciones concentran el 80% de las vacunas, y todavía hoy, que estamos hablando de esto, hay 137 naciones que de las 202 de Naciones Unidas que no tienen acceso a la vacuna. Entonces, ¿hay una nueva conciencia? Sí hay una nueva conciencia. El problema es que esa nueva conciencia sanitaria, política, institucional, que recupera el Estado y convoca a la solidaridad, hay que militarla todos los días, en la comunidad organizada. Agradecemos a José Carlos Escudero y Jorge Rachid por la comunicación con Sanos de la Azotea, y Cristian nos va a presentar el libro. Sí, nada, les queríamos agradecer a los dos. Ahora va a terminar Jorge la pregunta de cultura y nada, queríamos recordar el libro que nos pasó Jorge, del Día del Mundo Después. Lo vamos a leer, así que el Día del Mundo Después, Jorge Rachid dice: la pospandemia, el capitalismo se prepara para resistir. El futuro es el modelo social solidario. Un poco lo que comentabas hoy, ¿no, Jorge? Bueno, sí, no quiero sacar la palabra. Se llama El Mundo del Día Después, acaba de salir hoy. Hoy está fresca la tinta todavía. Es mi manera de vencer el aislamiento, fue escribir un libro completo. No son crónicas. Esto a diferencia de mis libros anteriores, que eran crónicas como las crónicas de algunos autores griegos en su época, no. Esto es un libro que tiene 14 capítulos y está escrito para repensarnos nosotros mismos, porque el libro te constituye, el libro te hace a vos. Te hace, claro. Yo cuando empecé a escribirlo, no sé cómo va a terminar. Es como el amor, ¿no? Claro. El amor nunca sabe cómo empieza, pero no sabe cómo termina. No sabe cómo termina. Bien, siguiendo en la línea de cultura, nos faltó la pregunta de José Carlos, la respuesta de José Carlos. Y terminaríamos. Bueno, esto tiene varias facetas. Por ejemplo, a mediados de los años 80, los países capitalistas tipo estado de bienestar, los famosos 30 años de bienestar de la cristiano-democracia, la socialdemocracia europea, todos esos países empezaron a cobrar menos impuestos a los ricos y empezaron a cobrar mucho más impuestos a los pobres. Eso ha sido un fenómeno regular en todo el mundo capitalista, por socialdemócrata que fuera, y cuando uno lee las estadísticas norteamericanas son escalofriantes, porque en este momento el 70%, 80% más pobres de norteamericanos son más pobres, no solo relativamente a los ricos, que son mucho más ricos, sino en términos absolutos. Pueden comprar menos cosas, pueden comprar menos seguros de salud, pueden comprar menos
tuition para que los chicos de clase media vayan a la universidad. Así que el país punta del capitalismo en tantas cosas ha observado en su población un empobrecimiento, no solo relativo, sino también absoluto. Y para redondear esto, los blancos norteamericanos que eran obreros industriales, iban a la misa con la familia, este modelo, no sé, la familia Engels, pero esta familia norteamericana de clase media se hizo pelota porque esos blancos de clase media se vieron cada vez más pobres, cada vez más sujetos a trabajo precario, no a trabajo industrial, sino a servicios. Y esto es una cosa terrible que pasó en Estados Unidos, y hay una cosa más terrible todavía. A Trump lo votaron 70 millones de básicamente blancos pobres de los estados del centro de Estados Unidos. Y esos blancos que votan a Trump, que decía tachín, 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 que vuelvan los empleos, no tuvieron ni tienen ahora la menor idea que Trump modificó el sistema impositivo norteamericano para hacerlo todavía más regresivo, quitando impuestos a los ricos y agregando impuestos a los pobres. Fíjese cómo se crea una falsa subjetividad mediática que va en contra de los hechos cotidianos de la vida de la gente. Eso pasó. Esto se sigue agravando. Si uno lee las estadísticas de precariedad económica en Estados Unidos, son terribles. Ya les había empezado a bajar la esperanza de vida. La esperanza de vida norteamericana bajó 2 años en los últimos 3 años y ahora les bajó 1 año entero en los primeros 6 meses de la pandemia. Sí. Los norteamericanos están muriendo claramente más, pero el manejo de la subjetividad, el manejo de los medios hace que esto haya pasado desapercibido. Esta pandemia se sabía que venía. Bill Gates no inventó nada. En toda la literatura de epidemiología se hacían ejercicios. ¿Qué pasa si viene un virus para el cual no hay vacuna ni medicamento? Y ahí salían ejercicios de simulación. Así que en el ambiente más profesional esto no sorprendió a nadie. Lo que yo pienso que podemos hacer en adelante en términos culturales, por si nos viene otra pandemia, y yo me atrevo a pronosticar, aparte de que estoy de acuerdo con lo que dice Jorge, que es que el capitalismo loco está destruyendo al planeta en el cual vive, eso lo comparto, pero era una cosa de más corto plazo. Por ejemplo, yo tengo miedo que los feedlots, donde animales comen forraje para después crezcan y sean sacrificados por seres humanos y se están difundiendo. Ya hemos tenido una pandemia original en feedlots. En los feedlots hay mutaciones virales fenomenales y que la siguiente pandemia que tengamos va a ser posiblemente originada en un feedlot. Una cosa que ayudó al sabotaje de los neoliberales argentinos contra las políticas del gobierno nacional y popular fue hacer que el aislamiento fuera insoportable. Insoportable, claro. José, te agradecemos la comunicación y bueno, ya nos tenemos que cerrar el bloque. Te agradecemos la participación y nos estamos encontrando en otro reporte. ¿Te parece? Dame 30 segundos. Sí. Terminé la idea. Para alimentar intelectual y culturalmente de una manera mucho más profesional a la gente que está en su casa y es víctima de los medios de comunicación que dicen no aguantamos más. Propongo esto como ejercicio. Finish. Bien, te agradecemos, Jorge, también por la comunicación y estamos en comunicación. Muy bien, muchas gracias. Chao, un abrazo, José Carlos, para vos. Grande, grande. Un gran abrazo para vos, Turco. Bueno, vamos al bloque y continuamos con más Sanos de la Azotea. La energía que exige
absorber todas las tareas que implica ser entrenador de la selección, que demandan una gran responsabilidad y una gran